Bueno, es un gusto saludarlos a todos y a todas. Mi nombre es Marco Gianetto, estoy en Córdoba, Argentina, y hoy desde Campus Forense vamos a presentar un seminario muy interesante que está relacionado a una técnica novedosa para nuestro campo de trabajo, que es la polarimetría de Müller. El nombre siempre me lo confunde, es un poco confuso, aplicada a evidencias de interés forense y de interés criminalístico. Puntualmente hoy vamos a ver dos tipos de evidencia, pero seguramente ustedes les encontrarán quizás otras aplicaciones o no a esta técnica. El docente es Emanuel Chironi. Emanuel ha presentado una tesis hace creo que un año, en el 2025 creo que fue, que está publicada. También ha presentado unos papers en revistas científicas forenses sobre esta técnica y yo particularmente la encontré muy interesante. A mí me gusta mucho todo lo que es captura multiespectral, así que le comenté a Manuel, me gustaría que nos des una charla, si puede ser, y él súper amable dijo que sí, que estaba muy interesado, así que para mí es un gusto enorme que estés acá con nosotros, Emanuel, en esta primera charla sobre esta técnica tan novedosa. Es un gusto saludarte, Manuel. Hola Marcos, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí también estar acá. Le agradezco mucho a todos los asistentes que, por lo que veo, vienen de distintos lugares de Latinoamérica, algunos colegas de la Argentina también. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, Manuel, vamos a ser bien directos. Me gustaría si podés presentarte, en tu caso, cuál es Sí, tu formación, por qué fuiste derivando en este tipo de estudios o investigaciones, y después, bueno, ya cuando terminemos ya nos vas a contar cuál es el futuro, pero si por lo menos nos podés contar por qué estás haciendo esto y cuál es tu formación de grado, de formación básica. bien. Yo preparé una pequeña presentación bastante esquemática, que no sé si se ve ahora en pantalla. Estoy Sí, se ve compartiendo con perfecto, ustedes. se ve bien. Bien, genial. Bueno, muy bien. Entonces, la idea un poco es, no sé si ahí está estorbando o no el cuadro del Zoom. Ahí A está ver perfecto. ahí. No, ahí se ve bien. Bueno, mi idea con esta charla era dividirla un poco en algunas secciones. Básicamente el esquema de la charla que pensaba dar es primero una presentación mía, que es lo primero que me pedías. Después voy a contarles de qué se trata la polarimetría de Müller-Stokes, que es la técnica que vamos a discutir. Dos de sus aplicaciones más importantes, y más importantes en el sentido de que son las dos que yo exploré con más detalle, que son el estudio de huellas digitales latentes y las alteraciones documentales, es decir, las alteraciones en documentos. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos a futuro relacionados con esta técnica y con la investigación que estamos haciendo? Y cuáles son las colaboraciones posibles a las que estamos abiertos con colegas de distintos lugares del mundo. En primer lugar, yo soy Emanuel Chironi. Mi formación académica arrancó con la criminalística. Soy licenciado en criminalística del Instituto Universitario de la Policía Federal. Vine a Buenos Aires a estudiarla cuando era muy joven, tenía 18 años. Y siempre fui un apasionado de la criminalística desde que era niño, y de adulto decidí que quería seguir con eso. Y básicamente la criminalística, cuando uno la empieza a profundizar, es esencialmente física, química y biología aplicada. Son nuestros tres pilares fundamentales. Y a mí siempre me pareció que la física era el que más débil teníamos de todos, y por esa razón decidí profundizar. Así que fui a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y entonces ahí cursé mi licenciatura en Ciencias Físicas y después mi doctorado. Y en mi doctorado un poco lo que quise fue justamente hacer aquello a lo que me había llevado mi primer impulso, que fue justamente a aplicar esa base física a problemas criminalísticos explícitamente. Y dado que yo trabajaba en un laboratorio de óptica en la universidad, digamos, es donde fui haciendo mis trabajos de licenciatura y de laboratorios superiores, decidí trabajar en polarimetría aplicada al campo de la criminalística específicamente. Después, a nivel laboral, me desempeño en distintas áreas. Hice durante muchos años actividades de consultoría asociadas con ciencia de datos aplicada al ámbito de la seguridad y de la investigación criminal.
fundamos con una colega una consultora, que es esa que ustedes ven ahí, que nos dedicamos fundamentalmente, siempre decimos que somos plomeros caros, porque básicamente lo que hacemos es elaborar metodologías de trabajo. Por ejemplo, hace unos años desarrollé una metodología de análisis de patrones criminales basado en algoritmos de minería de datos y mucho de lo que es mejoramiento institucional, es decir, ayudarle a las instituciones a entender dónde están los problemas en los procesos de investigación criminal que aplican y cómo se pueden esos problemas resolver. Después, todo el área de investigación y desarrollo, que es lo que hago en el Laboratorio de Óptica y Fotónica, donde hice mi doctorado, que ahí básicamente trabajamos en diseño y creación de instrumentos, entre ellos el instrumento del que les voy a contar hoy, y desarrollo de técnicas analíticas, como por ejemplo la polarimetría de Müller-Stokes. Obviamente hago actividades de docencia y capacitación, básicamente en Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en la especialización en Medicina Legal, en el Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y en el Instituto Universitario de la Policía Federal, donde me formé. Básicamente enseño criminalística general, balística y física aplicada. Esos son los campos en los que fundamentalmente me desempeño a nivel docente. Y en la parte de lo que son pericias, bueno, obviamente me especialicé en todos aquellos aspectos que requieren una física bastante más avanzada. Todo lo que es balística avanzada, cálculo de trayectorias no rectas, análisis de patrones de manchas de sangre, criminalística reconstructiva y lo que son técnicas ópticas para procesar evidencia, entre ellas técnicas por ahí más avanzadas como es la tomografía de coherencia óptica. Entonces, bueno, nada, estas son las áreas en las que me desempeño actualmente. Entonces, mi idea ahora es contarles un poco cómo funciona la polarimetría de Müller-Stokes y para eso quisiera retomar una idea que es bastante básica de la criminalística en general, que tiene que ver con lo que es la localización de la evidencia. Uno está acostumbrado a que la evidencia es fácil de localizar, pero eso generalmente es porque uno tiene en mente cosas muy obvias, como por ejemplo un cadáver o un gran charco de sangre o una pistola, o un proyectil, o improntas, o lo que fuere, pero sabemos que hay formas de evidencia que son difíciles de localizar. Y eso tiene que ver con que ofrecen poco contraste. Entonces, supongamos que uno tuviera una muestra cualquiera, puede ser una huella digital latente, una mancha de un fluido que es transparente, una mancha oscura sobre una superficie oscura, como por ejemplo una mancha de sangre sobre una prenda negra. Entonces uno dice, bueno, muy bien, ilumino con una determinada fuente de luz, supongamos una fuente de color rojo. Supongamos que tuviéramos un trazo, por ejemplo, escrito con una virome roja sobre un papel de color blanco. Bueno, cuando la luz interactúa con ese papel responde, tanto el papel como la tinta. Entonces, si uno con una cámara captura esa luz que reemite esa muestra, lo que uno vería es algo parecido a esto. Es decir, un bajo contraste porque el papel y la tinta responden de manera similar. Ahora, si uno en vez de iluminar con luz roja, iluminara con luz blanca, ahora la respuesta que uno obtendría sería bien diferenciada entre la tinta y el soporte. Es decir, el contraste proviene de que al interactuar con la luz, distintas porciones de una escena que uno fotografía responden de distinta manera. Y en este caso responden de distinta manera a una propiedad específica de la luz, que es el color. ¿Mm? Entonces, lo típico que nosotros trabajamos en criminalística es contraste de color, ¿sí? Y contraste de intensidad. Pero la luz tiene muchas propiedades. Intensidad, que es lo que nosotros llamamos brillo, el color, la coherencia y también la polarización. De todas esas propiedades, solo las primeras dos son visibles al ojo humano. Por eso son las propiedades obvias que nosotros usamos para generar contraste. ¿Mm? Aquí tienen ustedes un ejemplo de una serie de frutas y verduras que en una de las imágenes contrastan por color y en la segunda contrastan por intensidad. En la práctica, uno normalmente lo que tiene son contrastes cruzados, digamos. Generalmente uno tiene a la vez contraste de color y de intensidad como en la primera imagen. ¿Mm? Pero podría uno tener contrastes separados porque son al fin y al cabo dos propiedades independientes. Entonces, un ejemplo más criminalístico, si uno quiere, a la izquierda tenemos contraste de color. La primera es una huella revelada con vapores de cianoacrilato y después teñida de color lila con violeta de genciana. Y a la derecha hay un revelado también con vapores de cianoacrilato sobre una bolsa de plástico de color negro. Entonces, fíjense que el contraste es completamente de intensidad. Entonces, si uno analiza en profundidad
las propiedades de la luz, uno lo que observa es que la luz es una onda. ¿Mm? Es una onda que se propaga, que se mueve. Uno, si la tuviera que ver, uno no ve eso, pero si uno tuviera suficiente resolución para ver, es como si estuviéramos viendo la radiografía, la tomografía de la luz, uno vería algo como esto, ¿m? Una propiedad que oscila, que se mueve, ¿sí? Entonces, si uno tuviera que interpretar el color y la intensidad en términos de este comportamiento de la luz, de esta estructura interna que tiene la luz, uno ve que la longitud de onda, la distancia entre esos picos, fíjense cómo a medida que se va agrandando esa longitud entre picos, el color que uno ve se va moviendo desde el azul, del violeta en realidad, hacia el rojo. ¿Mm? Pueden ahí verlo en el GIF, ¿sí? Si quieren lo podemos esperar que pase nuevamente y vamos a ver que nuevamente se repite. Va del violeta, que son unos 400 nanómetros de longitud de onda aproximadamente, hasta el rojo, que son 700 nanómetros. Ese es todo el rango de longitudes de onda que los seres humanos podemos percibir. Por debajo de ese rango del visible tenemos la radiación ultravioleta, los rayos X y la radiación gamma. Por arriba tenemos la radiación infrarroja, las microondas y la radiación de radiofrecuencia, que es la de las ondas de radio que nosotros, digamos, utilizamos para comunicarnos. La intensidad, por otro lado, tiene que ver con la amplitud de esa oscilación. ¿Mm? Si ustedes se fijan, el color no cambia, pero a medida que baja la intensidad, que baja la amplitud de esa onda, vemos que cada vez el color que vemos al lado es más oscuro. ¿Mm? Entonces, así es como uno interpreta desde la estructura física interna de la luz estas dos propiedades que son tan obvias para nosotros, que son el color y la intensidad. Entonces, si bien nosotros vemos solamente estas dos propiedades, a las otras propiedades de la luz también las podemos aprovechar. Todo lo que hay que hacer es darle una ayuda al ojo, es decir, construir instrumentos que nos permitan transformar esas propiedades que no vemos en diferencias de intensidad o de color que sí podemos percibir. ¿Mm? Entonces, vamos a trabajar en esta charla exclusivamente con la polarización. La coherencia también es una propiedad muy interesante, pero eventualmente podemos estudiarla en otro momento. Vamos entonces a hablar de la polarización de la luz. Lo que llamamos estado de polarización, que es una más de las propiedades de la luz, es una relación entre componentes internas de la luz que nosotros no vemos. La luz internamente está formada por componentes que interactúan entre sí. Y según cuán ordenada es esa interacción, como si fueran músicos en una orquesta, si los músicos tocan de manera sincronizada, suena un sonido lindo. Si los músicos están todos descoordinados entre sí, lo que suena es espantoso. Bueno, con la polarización de la luz pasa algo muy parecido. El estado de polarización está dado por el orden interno que la luz tiene consigo misma, como si sus componentes conversaran y se pusieran de acuerdo. Entonces, la primera cosa que hay que entender es que esta onda que yo mostré es una simplificación. En realidad, la luz tiene varias componentes que van en direcciones distintas. Entonces, según cómo se coordinan, el movimiento total interno de la luz puede ser distinto. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá es un estado particular que se llama polarización lineal. Si ustedes se fijan, esa flechita va oscilando describiendo una única línea recta y está formada por dos componentes cruzadas, ¿m? Que dan un neto de una oscilación en un plano específico. Otro estado típico que requiere ya una coordinación diferente es este estado que se denomina de polarización circular. Fíjense que ahora esa flechita no oscila alrededor de una línea recta, sino que lo que hace es describir una circunferencia. ¿Sí? Y así hay distintas formas en que la luz se coordina consigo misma para dar distintos estados. Obviamente nada de esto nosotros lo vemos. Nosotros siempre vemos intensidad, brillo o color. ¿Mm? Entonces, todas las diferencias de polarización que pueda haber dentro de la luz, nuestros ojos no las ven. Para nuestro ojo es todo lo mismo. Entonces, uno puede pensar que esa intensidad que uno percibe en realidad lo que tiene es una suma, como si superpusiera diferentes estados básicos que almacenan información de polarización. Entonces, el primer estado base es la polarización lineal, vertical u horizontal,
El segundo estado base es la polarización lineal a 45 o menos 45 grados. El tercero es el estado de polarización circular izquierdo o derecho. Y el cuarto es el estado no polarizado, es decir, cuando la luz está totalmente desordenada. ¿Mm? La luz del sol, por ejemplo, es luz esencialmente no polarizada. Entonces, uno puede expresar el estado de cualquier haz a partir de combinaciones de estos estados base, como cuando uno tiene un ecualizador de sonido y entonces compone el sonido a partir de ciertos estados base y uno va generando distintos sonidos, modificando cuánto pone de uno o cuánto pone del otro. Entonces, si uno tiene una fuente de luz cualquiera, el ojo humano ve una intensidad única, pero en realidad esa intensidad es una superposición, una suma de distintas contribuciones de esos cuatro estados base. Entonces, si uno lo representara como un ecualizador, uno podría, por ejemplo, tener un estado como este, que es el de la luz del sol, donde está todo concentrado en el estado no polarizado y en los demás no hay nada. O podría tener un estado que se llama completamente polarizado, donde toda la luz que recibimos está en algún estado de polarización. O bien podemos tener un estado parcialmente polarizado, donde hay contribuciones en todos los estados posibles. ¿Mm? Cada estado, a su vez, variará según cuánto tiene de cada uno de estos estados base. Entonces, esa intensidad total que nosotros medimos es un número, es un simple número que tiene un determinado valor que depende de cuánto brillo haya. Si el brillo es mayor, el valor de intensidad es mayor; si el brillo es menor, el valor de intensidad es menor. Pero el estado de polarización no se puede representar con un simple número. Hay que usar lo que denominamos un vector para representar justamente estas componentes internas que tiene, que nosotros no podemos distinguir. Entonces le vamos a llamar vector de Stokes a esto que está acá, que tiene básicamente cuatro componentes. El primero de esos componentes es la intensidad total, que es lo único que nosotros percibimos. Los demás son componentes que miden cuánta proporción hay de luz, de esa luz que está en este estado de polarización, lineal, vertical o horizontal, lineal a 45 o menos 45 y circular izquierdo o derecho. Entonces, ese vector me dice todo lo que tengo para saber del estado de polarización de ese haz. Es como si me hiciera una radiografía. Yo en mi ojo veo solamente una intensidad total. Y el vector me dice, ojo, porque esa intensidad está repartida de distinta manera entre esos estados que nosotros no podemos distinguir. Entonces, así como cuando uno tiene un haz de luz que interactúa con la materia, eso puede cambiar el color de la luz o puede cambiarle la intensidad, y de esa manera, si los cambios son distintos en cada lugar, podemos realzar o generar contrastes, podemos hacer algo parecido con la polarización. Si yo tengo una muestra y tengo un haz de luz que incide con determinado estado de polarización, supongamos que es este estado que representé acá como si fueran los niveles de volumen en un ecualizador. Luego de interactuar, voy a tener un haz de salida que tiene un estado de salida que es distinto en su composición al haz de entrada. Ahora, yo esa diferencia con mis ojos no la veo. Todo lo que puedo ver como ser humano es esto de acá. Es el pedacito que corresponde a la intensidad total. ¿Cómo se reparte internamente entre los distintos estados de polarización? No tengo idea. Entonces, matemáticamente uno dice, bueno, tengo una interacción donde viene un haz de luz que representé con un vector y sale otro haz de luz que representé con otro vector. Entonces, si yo matemáticamente entra un vector y sale un vector, lo único que puede, el único operador matemático que puede transformar un vector en otro vector es una matriz. A esa matriz, ¿sí? Que es una matriz que tiene, si esto tiene cuatro elementos y esto tiene cuatro, esta matriz va a tener cuatro componentes por acá, cuatro por acá, 4 multiplicado por 4 nos da 16. Entonces esa matriz, que llamamos matriz de Müller, lo que hace es representar qué le pasa a ese medio cuando incide luz sobre él. Cómo ese medio agarra ese estado de polarización que tenía la luz que incidió y lo transforma en otra cosa, lo transforma en un estado distinto. Entonces, si yo logro medir esa matriz, puedo predecir para cualquier estado de polarización que tenga el haz que entre, cómo se va a comportar el haz de salida, qué estado va a tener. Es decir, me va a permitir predecir cómo se comporta. Y eso me permite obtener un montón de información óptica de cómo se comporta ese medio. En nuestro caso particular, muestras de interés criminalístico.
Entonces, ¿cómo medimos nosotros la matriz de Müller? Bueno, si nosotros usáramos el esquema básico que tenemos siempre, lo único que podríamos hacer es medir intensidades. Estaríamos en lo mismo, o colores, estaríamos en lo mismo que ya sabemos hacer. Lo que necesitamos es trabajar como si fuera una caja negra, esta muestra que tengo acá. Lo que hago es incido con luz, cuyo estado de polarización conozco, porque lo puedo programar, y me fijo, cuando la luz sale, qué estado de polarización tiene. Entonces, de esa manera, lo que puedo hacer es ir reconstruyendo qué cambios hizo el medio en esa luz que incidió sobre él. Y de esa manera voy a poder reconstruir matemáticamente la matriz. Obviamente no voy a entrar en esta charla en detalle sobre cómo es el algoritmo que hace eso. Pero la idea esencial es esta. Me armo un modulito que lo que hace es agarrar la luz de la fuente y cambiarle el estado de polarización para que yo pueda decidir con qué estado quiero incidir sobre la muestra. Y entonces con eso me armé lo que se llama un módulo generador. ¿De qué? De estados de polarización. Y antes de llegar a la cámara me pongo un nuevo aparatito que lo que va a hacer es medirme el estado de polarización de las que llega a ese detector. Y con eso lo que tengo es un módulo detector. Entonces lo que voy a tener es un sistema de caja negra donde entro con algo conocido y mido qué es lo que sale. Entonces haciendo mediciones para distintos estados de entrada y midiendo la salida, puedo reconstruir lo que había en el medio. Es como si uno estuviera jugando una adivinanza donde uno tiene que adivinar qué es lo que el otro está mirando y le van dando pistas. Y el otro va diciendo, ¿es tal cosa? ¿Tiene pelo negro? ¿Sí o no? ¿Tiene ojos marrones? ¿Sí o no? ¿Vivió en tal ciudad? ¿Sí o no? Y de esa manera uno va reconstruyendo. Entonces, lo que usamos es lo que denominamos un polarímetro de Müller, que está compuesto justamente por estos dos módulos, el módulo generador y el módulo detector. Entonces, al iluminar con distintos estados de entrada y medirlos de salida, reconstruyo la matriz. Esto funciona como un esquema de caja negra. Vuelvo a insistir con esta idea. ¿Mm? Entonces, fíjense que la lógica de la interacción es la misma que la lógica con la que generábamos contraste usando color y usando intensidad. El esquema, la estructura lógica es la misma. Lo que cambia es qué propiedad voy a medir y, por lo tanto, qué instrumentos necesito para poder medir ese contraste. Entonces, lo que tiene la polarización es que como es una propiedad de la luz que no vemos, sus cambios, que es lo que vamos a buscar detectar para generar contraste, los tenemos que medir de una manera específica, ligeramente más sofisticada que lo que sabemos hacer normalmente, que es poner una fuente de luz y sacar fotos con una cámara. Entonces, nosotros lo que hicimos fue armar un modelo, hay distintas variantes así como hay distintas variantes de linternas, de lámparas, de cámaras, hay distintas variantes de polarismo. Nosotros implementamos una que es particularmente económica y particularmente liviana, que es esta que ustedes ven acá. Entonces, fíjense, ustedes tienen el módulo generador, la fuente de luz en este caso es un LED, la luz del generador interactúa con la muestra y el detector recolecta la información. Y a partir de ahí se calcula la matriz de Müller de esa muestra. Lo que ustedes ven ahí es una vista en planta, es decir, vista desde el techo. Acá lo que ven es una vista lateral. Fíjense cómo el haz de luz incide, en este caso es un LED verde de 525 nanómetros, incide sobre la muestra y el detector captura la información. Entonces, lo que uno hace es hacer distintas mediciones y reconstruir a partir de esas mediciones la matriz de Müller. Entonces, por supuesto que este montaje que ustedes ven acá es un montaje que es poco portable. Está montado sobre una mesa óptica de laboratorio. Si uno esto lo quisiera agarrar y llevárselo al terreno, por ejemplo, a la escena de un crimen, o si de repente los que trabajan documentos, tengo que trabajar con un documento que es muy valioso o no puedo trasladar a otro lugar, no puedo llevármelo al laboratorio, tengo que estudiarlo in situ. Bueno, en ese caso necesito un instrumento que me lo pueda llevar conmigo. Entonces, en ese esquema como está ahí, con torretas montados a la mesa óptica, no me lo puedo llevar. Entonces, todo lo que tengo que hacer es conectarle a ese mismo aparato un par de trípodes, que es lo que ustedes ven en el montaje de la derecha. Esos que ven ahí son trípodes de esos que se compran para teléfonos celulares, así que como ven, todo es muy económico. Es un polarímetro que nosotros armamos para que fuera especialmente económico. Entonces, voy a mostrarles.
cómo el módulo generador y el LED, digamos, porque uno puede intercambiar. Nosotros usamos ahí el verde, pero podríamos usar LEDs de otros colores, por ejemplo, rojo, azul, blanco. Entonces, diseñamos el aparato de manera tal que esto se pudiera enroscar y desenroscar para que la óptica fuera intercambiable. Entonces, lo que ustedes ven ahí es un esquema de cómo en la fuente de luz se conecta con el módulo que me selecciona el estado de polarización, de manera que si yo quiero cambiar de fuente de luz, pueda cambiar sin necesidad de tener que armar otro polarímetro distinto. Entonces, vamos a ver ahora la medición de la matriz de Müller. Supongan que yo tengo una muestra, vamos a empezar con la primera de nuestras aplicaciones, al revelado de huellas dactilares. Supongan que yo tengo una muestra, digamos una superficie donde tengo asentado una huella digital latente. Lo que ustedes ven ahí en color gris sería el residuo de huella dactilar, que ustedes saben que es una combinación de secreciones ecrinas, sebáceas y mucho más raramente apocrinas. Entonces, lo que vamos a hacer es iluminar con el módulo generador. Vamos a tener una respuesta del medio frente a esa interacción y la vamos a capturar con el módulo detector. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a hacer es reconstruir la matriz de Müller de esa escena. ¿Sí? Vamos a tener esta interacción. La línea verde punteada muestra la dirección global de cómo se propaga la luz, interactúa y cuál es la componente de luz que capturamos. ¿Mm? Que fíjense que es la representación esquemática de lo que ustedes están viendo ahí. Hay una huella digital, en este caso estampada sobre esta tarjeta. Bueno, la matriz de Müller, les decía, tiene 16 coeficientes, que como estamos trabajando punto a punto de una escena, esos 16 coeficientes van a ser 16 imágenes, que es lo que ustedes ven ahí. Esa es una típica matriz de Müller, experimental. Fíjense que aunque tiene 16 coeficientes, no todos los coeficientes tienen cosas interesantes. En muchas situaciones, lo único interesante que hay está sobre lo que llamamos la diagonal principal, que es esta línea diagonal que está acá. Entonces, obviamente que uno dice, bueno, pero acá no se ve mucho de interesante. Bueno, porque no en todos los tipos de huellas ni en todas las situaciones la matriz nos va a aportar información que no nos aporte una simple imagen con iluminación rasante. Otras veces nos va a venir bárbaro. Lo importante acá es que al procesar esta matriz y seguir extrayendo la información, podemos generar contraste, mejorarlo o incluso separar la huella que nos interesa del fondo que la contiene, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, esto que ven acá es una típica imagen de intensidad de una huella digital estampada sobre un pedazo de cerámica, ¿sí? Por ejemplo, un plato o una taza de cerámica. Cuando uno mide la matriz de Müller y la procesa para extraerle la información, uno puede lograr una mejora muy significativa de contraste. Entonces, no solo se ve un mejor contraste en las partes que ya tenían cierto contraste, sino que además el contraste está expandido. Regiones, como por ejemplo acá o acá, que no se veían bien, ahora se notan claramente. Otro ejemplo, esto es sobre un cartón de esos, una caja de medicamentos, un cartón satinado de una caja de medicamentos. Nuevamente, fíjense que incluso acá aparece tenuemente una parte de una huella digital que en esta captura no se veía. Esto es para revelado de huellas cuando el fondo como tal no genera grandes problemas. Ahora, ¿qué pasa cuando el fondo genera problemas? Por ejemplo, acá. Esta es la matriz de Müller para una huella digital estampada sobre una tarjeta de identificación. Si ustedes se fijan, en el primer coeficiente vamos a ver, ahora lo voy a ampliar, que hay una imagen, en este caso de mi cara, pero que en los demás coeficientes mi cara desapareció y se puede ver nítidamente el contraste de la huella. Voy a ampliar estas 4 imágenes, que son las que más nos interesan, para que ustedes lo vean. Fíjense cómo acá se atisba la presencia de la huella, pero en este coeficiente está superpuesta con el dibujo, el diseño del fondo. Que en este caso es mi cara que, como ustedes claramente pueden ver, muy a mi pesar, estorba. En cambio, en los otros coeficientes de la diagonal se puede ver que aunque hay un poco de fondo todavía, es mucho menos marcado, prácticamente desapareció y la huella se ve mucho mejor que antes. Entonces,
Antes de seguir avanzando en todas las cosas que uno puede hacer con la matriz, me gustaría que interpretáramos por qué pasa esto, a qué se debe ese fenómeno. Volvamos otra vez al proceso de interacción con el que medimos la matriz de Müller y hagamos un poquito de zoom en cómo la luz interactúa con la huella, con el residuo, con la superficie y con el fondo. Entonces, si hacemos zoom, lo que uno vería es esta interacción. Fíjense que hay dos grupos de interacciones. Por un lado, las flechas rojas lo que muestran es cómo la luz interactúa con el residuo de huella y con la superficie, ¿sí?, externa, con la cara externa de la superficie donde está estampado el residuo de huella. En cambio, la línea azul corresponde a la interacción que se da con el fondo coloreado. Piensen en un DNI que es esencialmente un papel, que es una superficie rugosa, que tiene la imagen impresa, y arriba una capa plastificada que la protege, que es esta capa de acá. Entonces, como esta luz es independiente de esta otra, esta porción de acá arriba va a tener una matriz de Müller propia, que es esta de acá, que es independiente de la que va a tener esta porción de acá. Entonces, quiere decir que cuando yo mida, voy a medir una suma de las dos matrices. La matriz total que yo voy a medir es una suma de las dos. Y fíjense que si esta B era la matriz de este fondo, solo en el primer coeficiente voy a encontrar una superposición, que es justamente lo que nosotros veíamos en la matriz original. Esta es la razón por la cual el primer coeficiente de la matriz tiene una superposición del fondo y de la huella, pero cuando exploro los demás coeficientes veo que el fondo desapareció. Tiene que ver con cómo es la estructura de la matriz. Obviamente que si uno quiere en la práctica aplicar el método, no necesita saber todo esto. El método se puede enlatar para que uno lo aplique en circunstancias más o menos prefijadas. Ahora, ocurre lo mismo que ocurre siempre que uno utiliza algo que está enlatado. Solamente sirve para las condiciones en que el fabricante dice que la lata sirve. Una vez que salí de esas condiciones, es muy difícil usarlo para ninguna otra cosa. Entonces, cuanto más uno entiende del método y más profundamente lo domina, más flexible se vuelve. Cuanto menos uno lo entiende y más encapsulado está, más enlatado y más limitado a lo que el fabricante previó. Entonces, la belleza de la matriz de Müller es que si bien uno tiene 16 imágenes, uno las puede combinar matemáticamente de distintas formas. Entonces uno en realidad tiene potencialmente infinitas imágenes entre las cuales uno puede bucear hasta encontrar la que ofrezca el mejor contraste. Por ejemplo, esta primera de acá es la imagen típica de intensidad, que obviamente no tiene un buen contraste. Si uno toma las imágenes correspondientes a los tres coeficientes de la diagonal, uno tiene un mejor contraste. Si uno combina estas tres imágenes, puede obtener algo que tiene un poquito menos de ruido, pero apenas mejora. Ahora, si uno opera matemáticamente de una manera más sutil y con un algoritmo matemático busca optimizar ese contraste, puede lograr algo como esto, que está acá, que fíjense que esta parte de acá del fondo, corresponde al retrato, desapareció completamente. Apenas queda un poco de esta letra que está acá impresa sobre el documento. Pero todo lo demás desapareció. Entonces uno puede matemáticamente optimizar el contraste. Entonces, de manera ampliada, una vez que uno aplica este método de maximizar el contraste, uno obtiene este resultado que está acá. Si ahora, por ejemplo, lo uso en una tarjeta de presentación que tiene un cartoncito bastante plastificado, bastante satinado, uno obtiene este resultado que está acá. A la izquierda siempre es la imagen que yo obtendría si sacara una foto por intensidad y a la derecha la imagen procesada a partir de su matriz de Müller. Haber medido la matriz de Müller y procesarla para maximizar contraste. Otra tarjeta. Ahora, fíjense que en este caso trabajé con huellas digitales latentes. Pero uno también podría trabajar para realzar huellas que ya son visibles por otro procedimiento. Por ejemplo, los que han trabajado con polvos reveladores saben que los polvos reveladores se pueden combinar con excitación, por ejemplo, ultravioleta. Hay polvos reveladores fluorescentes en el UV, entonces uno revela con el polvo revelador y después ilumina con luz ultravioleta y esa excitación genera una respuesta de fluorescencia en el visible y entonces uno realza el contraste que de por sí generó el polvo revelador.
Lo mismo pasa con la imagen que les mostraba antes, que era una muestra, una huella digital revelada con vapores de cianoacrilato, pero como era sobre una superficie clarita y el vapor de cianoacrilato genera revelado de color blanco, el contraste era pobre. Entonces, ¿qué hicieron? Realzaron tiñendo el cianoacrilato con violeta de genciana. Bueno, uno podría aplicar técnicas de polarización para mejorar el contraste y eliminar el fondo. Por ejemplo, lo que ven acá son huellas reveladas con polvos negros. ¿Mm? Esas huellas reveladas con polvos negros, fíjense que generan contraste, pero fíjense que el fondo, en este caso de mi licencia de conducir, estorba en el análisis de las crestas y los valles. Entonces, si uno aplica la técnica de polarimetría, puede lograr esto. ¿Mm? Donde fíjense que el fondo prácticamente desapareció. Lo mismo pasa si yo, por ejemplo, revelo con cianoacrilato una huella sobre un cartón. ¿Sí? Lo que obtengo es eso de ahí, y si aplico técnicas de polarización, puedo no solo mejorar el contraste, sino eliminar completamente el fondo coloreado. Entonces, el contraste que se obtiene es mucho mejor. No solo elimina el fondo, sino que además uniformiza. Cualquier falta de uniformidad, que la luz es más brillante de un lado, más brillante del otro, la polarización la mata. Y entonces me permite tener una imagen mucho más uniforme. ¿Mm? Esto es una parte que todavía estamos experimentando. ¿Por qué? Porque los revelados que hicimos con cianoacrilato y con polvo son todavía muy limitados. Hay que trabajar en una cámara como corresponde, en lugar de usar pegamento tipo la gotita, hay que trabajar con polvos de distintos colores, de distintas composiciones, en fin, hay que profundizar un poco más. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la polarimetría con respecto a otros métodos? Bueno, en primer lugar, es un método no destructivo, con lo cual va a estar a la cabeza de cualquier secuencia de revelado. Ustedes saben que en dactiloscopía se estudian lo que llaman secuencias de revelado, que es si yo tengo distintos métodos, algunos destructivos y otros no, y no tengo ninguna garantía de que alguno de esos métodos vaya a funcionar, ¿en qué orden los tengo que aplicar para maximizar las chances de que alguno funcione? Bueno, los métodos ópticos están siempre a la cabeza de cualquier secuencia de revelado, siempre en primer lugar, porque son no destructivos. Y este es un método no destructivo. Entonces, es ideal para probar, porque si no me da nada, no pasó nada, y si me dio algo, obtuve información importante para mi investigación. Segundo, es potencialmente complementario. ¿Por qué? Porque como es una propiedad independiente de la intensidad y del color, lo puedo combinar, por ejemplo, con imagen hiperespectral. Entonces, en vez de tener solo una capa que es por longitud de onda, puedo tener otra capa que tiene que ver con estados de polarización. Entonces puedo generar algo mucho más completo. También es complementario de otros métodos. No solo lo puedo usar como método de revelado base, sino que además lo puedo usar como método para realzar huellas reveladas con otros métodos, sea para uniformar contraste, para eliminar el fondo que me molesta. Es un equipo portable porque está pensado para ser trasladado de un lugar a otro. Es livianito, cada módulo pesa unos 200 gramos aproximadamente. Y finalmente es muy económico. Un polarímetro comercial cuesta alrededor de $8.000 por módulo. El polarímetro que nosotros armamos debe costar en total 400 o $500 dependiendo del tipo de cámara que se use. Entonces, es un orden de magnitud de diferencia en cuanto al costo. Ahora, por supuesto que no son todo ventajas y que como todo método de revelado de huellas, no funciona en todos los casos. Es particularmente potente si uno trabaja en un sustrato con una superficie suave. Si uno quiere trabajar con este método en un papel común, que tiene una superficie mucho más rugosa, bueno, el método no va a funcionar. Tiende a funcionar mejor cuanto más concentración sebácea, cuanto más concentración grasa tiene el residuo, en comparación con los residuos que tienen, que tienen más concentración acuosa. Entonces, cuanto más concentración sebácea tenga el residuo, mejor va a funcionar. Funciona mejor cuanto más frescos son los rastros y hay que trabajar en ángulos de incidencia pequeños. ¿Por qué? Para evitar justamente sacar fotos excéntricas, porque las fotos excéntricas tienden a engañarnos. La cuestión de la tercera dimensión en la perspectiva puede distorsionar los resultados. Estas son las condiciones bajo las cuales el método funciona. Paso a la segunda aplicación. Perdón, antes de eso,
Esto que nosotros hicimos, este planteamiento del método aplicado a huellas digitales, está publicado en un artículo que salió en la revista Science and Justice en noviembre del 2024. Si ustedes escanean ese código QR, pueden descargar directamente, les va a descargar el PDF del artículo. ¿Mm? Lo dejo unos segundos eh, para que a quien le interese lo puedan escanear. ¿Mm? Si no, cualquier cosa, si no lo alcanzan a escanear, me pueden contactar por correo electrónico, se los voy a dar después, y con mucho gusto puedo darles una copia del artículo. Bien. La segunda aplicación es para realizar detección de alteraciones en documentos. Acá el polarímetro está puesto en otra configuración de medición, distinta a la anterior, y acá empieza a jugar mucho esa posición está exagerada, no es una medición, no es una posición realista de medición, está exagerada para que se vea un poco la diferencia en la configuración, pero básicamente es el generador que incide sobre un documento. Acá pueden ver el spot, es decir, la región donde la luz está interactuando con el soporte, y finalmente la dirección en la cual el módulo detector recolecta la información de esa interacción, la luz que emerge de esa interacción. Entonces, lo que hicimos fue estudiar cómo el método permite detectar distintos tipos de alteraciones en documentos. ¿Por qué? Por la importancia que tiene desde el punto de vista criminalístico, no solamente ser capaz de encontrar una alteración en un documento, sino además ser capaz de demostrarlo en una lámina ilustrativa, por ejemplo, en un informe pericial. Entonces, trabajamos esta cuestión teniendo mucho en mente eso. Entonces, por ejemplo, acá lo que tiene es un raspado computer sobre un papel de tipo satinado, de esos que tienen un encolado superficial, una cobertura que les da cierto brillo, como por ejemplo el papel de ciertos libros. Entonces, lo que hicimos acá fue raspar computer y volver a colocar un nuevo número que reemplazaba al original. Entonces, esa sería la imagen que uno obtendría sacando una simple foto. Y entonces acá lo que hicimos fue comparar nuestro método con lo que daría un Video Spectral Comparator, que es ese aparato grande, ¿sí? Que hay de distintas marcas, y que lo que hace es incorporar en una gran caja de luz distintas tecnologías aplicadas con luz de distintas longitudes de onda, con distintos ángulos de incidencia. Incluso las versiones más nuevas tienen algo más limitado que trabaja con propiedades de polarización, pero es muy reducido en su alcance. Y entonces, la primera imagen que ven ustedes recuadrada es la respuesta que se obtiene cuando uno procesa la información de la matriz de Müller. Fíjense que se ve una mancha oscura que muestra toda el área que fue sometida a la abrasión por parte del cúter. La de la derecha, arriba, que ahora está marcada, es la imagen que se obtendría por transmisión, es decir, observando a trasluz. La tercera es la imagen que se obtiene si uno mira la respuesta en la luz visible, que se obtiene por excitación con luz ultravioleta. Y la cuarta es la que se obtiene si uno colecta la luz, que se obtiene por iluminación rasante, es decir, incidiendo de costado en un ángulo relativamente inclinado. Entonces ustedes pueden ver que cada una de estas variantes nos da distinta información sobre la situación. Lo que tiene de ventajoso nuestro método, aparte de ser mucho más económico que un Video Spectral Comparator, es que es el único que combina a la vez no hacer desaparecer el trazo que fue puesto encima y al mismo tiempo mostrar el área real sujeta a la abrasión. Vamos con otro ejemplo. Este es un borrado químico con lejía. Pongo el término neutro en atención a nuestros colegas de España y del resto de Latinoamérica. Para nosotros es la lavandina. ¿Mm? Borrados químicos sobre papel satinado. Esta es la imagen que uno obtendría de intensidad. Y acá tenemos la imagen de polarización procesada, donde las manchas oscuras muestran toda la región sometida al proceso de borrado. Y de todas las técnicas que probamos con el Video Spectral Comparator, la única que dio un resultado es la imagen de fluorescencia con excitación UV. Cuando uno excita al UV, la lavandina emite una fluorescencia de color amarillento. Si bien el Video Spectral Comparator da imágenes a color, lo que hicimos fue trabajar en escala de grises para poder comparar, porque el polarímetro, como trabaja con una longitud de onda a la vez, lo que nos da es una imagen en escala de grises. En caso de que alguien se lo preguntara, esa es la explicación. Vamos a trabajar ahora con un papel, ¿m? Donde
combina varias cosas: cobertura con liquid paper, un borrado con una goma y un raspado con un cúter. A la izquierda la imagen de intensidad y a la derecha tiene, primero que nada, la imagen de polarización. Fíjense que se ve claramente la región sometida a borrado con liquid paper, que de todas maneras será bastante visible en la imagen de intensidad. Esta es una maniobra muy burda, claramente. El raspado se veía, pero fíjense que acá en el recuadro se puede ver claramente las marcas que deja el cúter, incluso sobre el soporte. Se nota cómo se ven los raspados en una dirección oblicua, ¿m? Con toda el área bien definida, e incluso se alcanza a ver, acá indicado por la flecha, una región levemente oscurecida donde está el borrado con goma, que claramente no se veía en la superficie original. Acá tienen la imagen, perdón, esto está al revés. Esta es la imagen de fluorescencia por excitación UV y esta es la imagen de transmisión, ¿m? Digamos, de transmisión, es decir, mirando a trasluz. Y finalmente tenemos la imagen con iluminación rasante. Fíjense que en el nuestro es el único donde se ve muy nítidamente el borrado con la goma. Apenas se alcanza a ver un poquito de ese borrado en esta región acá, en la imagen por iluminación al UV, ¿sí? Por fluorescencia visible con excitación UV. Ahora, el ruido del soporte es tan grande que esta mancha prácticamente pasa desapercibida. Vamos ahora con maniobras sobre papel común. El borrado químico otra vez se ve muy bien y nuevamente cuando uno lo comparaba con el video Spectral Comparator, la única que da un resultado más o menos parecido es la imagen con excitación UV y fluorescencia en el visible. Ahora, obviamente, la imagen de polarización proviene de haber medido una matriz, todo con incidencia en el visible, que es mucho más seguro para el operador que usar UV, porque de hecho, estas imágenes de fluorescencia son con excitación UV de onda corta, de alrededor de 250 nanómetros, que ya es una longitud de onda corta que es dañina para el operador si resulta expuesto. Y por otra parte, la óptica asociada con iluminación UV es más cara que la óptica asociada con iluminación visible, entonces es más económico también, incluso si uno simplemente usara una lámpara de UV. En el caso de la cobertura con liquid paper, acá es un documento donde se borró, ya no es tan evidente el borrado con liquid paper, y se le escribió encima, esto es un impreso con una computadora, era un documento impreso donde se borró con liquid paper parte del documento y se imprimió encima de él. Entonces acá tenemos básicamente tres variantes de revelado. La primera es procesando la información de la matriz de Müller, que lo que nos muestra es claramente el área cubierta con el liquid paper, pero también nos muestra el texto que estaba colocado encima. La imagen de transmisión, es decir, viendo a trasluz, nos muestra la región afectada por el liquid paper, pero no nos muestra el texto posterior, sino que nos muestra a trasluz el texto anterior. Y finalmente, la imagen de fluorescencia por excitación UV nos muestra la región sometida a la acción del liquid paper, pero no muestra ninguno de los dos textos, ni el anterior ni el nuevo. Entonces quiere decir que son tres capas de información diferente y complementaria. Entonces, en este caso, uno no suple al otro, sino que lo complementa. Este caso es una especie de microcirugía, bastante burda, porque yo no tenía los medios para hacer una microcirugía como Dios manda, pero es básicamente haber pegado una capa de papel encima del otro y haberle raspado los bordes, erosionado ligeramente los bordes para tratar de que no se viera tan burdamente dónde termina el papel pegado y dónde empieza el papel original. Entonces, fíjense que la imagen de polarización muestra un cambio de color en el papel pegado. Es interesante notar que el cambio de color no es solo en los bordes del papel, sino en toda su superficie, con lo cual incluso si los bordes no se vieran a simple vista, podría suceder que de todas maneras la maniobra se notara claramente. Es más, incluso fíjense que hay variaciones de color en las regiones donde este papel estuvo más erosionado al momento de tratar de reducir su volumen, su espesor, para que no se notara la discontinuidad entre un papel y el otro. Y además se ve nítidamente
el número colocado encima. La imagen por transmisión, perdón, otra vez, esta es la imagen por fluorescencia, con excitación UV. Esa imagen muestra razonablemente bien los bordes, pero es mucho menos notorio y en caso de no haber bordes tan nítidos podría fallar. Obviamente, el método por transmisión muestra claramente la diferencia de espesores, pero fíjense que superpone el número original con el siguiente, con el que está encima. Entonces, se mezclan las dos numeraciones. Y finalmente, la iluminación rasante nos muestra claramente la discontinuidad, pero fíjense que la discontinuidad es solo en los bordes, con lo cual una maniobra que mejorara, puliera la erosión de bordes podría pasar desapercibida en esta captura. Entonces, otra vez tenemos una situación donde ambos métodos se complementan. Bien, y por último, exploramos la idea de diferenciar tintas de manera parecida a como se hace en la imagen espectral. Acá, la absorción selectiva de dos tintas negras de distinta tonalidad y de distinto tipo de bolígrafo generan cierto contraste. Fíjense, es un 3 completado con dos trazos para transformarlo en un 8. Y acá se ve, no con tanta nitidez como mostraría un video spectral comparator, esta relación entre los dos. Olvidé, debo decirles, poner la imagen de comparación con el video espectral, pero en el video espectral se ve mucho más nítidamente, con lo cual en esta aplicación en particular, si uno tiene un video spectral comparator o una fuente de radiación IR, va a obtener un resultado mucho mejor que este. Pero no deja de ser interesante mostrar que, aunque sea tímidamente, también funciona para la diferenciación de algunos tipos de tintas. Entonces, las ventajas que tiene el procedimiento son básicamente las mismas que tenía antes. Otra vez, es un método no destructivo, es complementario con otros, como vimos antes, análisis por transmisión, análisis por iluminación rasante, eh, incluso es completamente compatible y hasta complementario con imagen química o hiperespectral. Obviamente el equipo es portable, que es una ventaja que el Video Spectral Comparator no tiene. Y finalmente es económico, de hecho muchísimo más de lo que sería cualquiera de esos aparatos que uno puede encontrar en un laboratorio. Entonces, un poco el diseño del instrumento también estuvo pensado en su momento con la cabeza puesta en laboratorios de bajo presupuesto que no pueden tener un gran equipo, sino que necesitan pequeños aparatos portables y económicos que se puedan ir combinando unos con otros. Las condiciones de funcionamiento acá son más variadas y hay mucho más para explorar. ¿Por qué? Porque los resultados van a depender del soporte y de las tintas. Hay algunos, por ejemplo, la detección de borrado funciona razonablemente bien en papeles más satinados. Cuando ya el papel se vuelve de tipo común, los borrados ya no se detectan bien. Las tintas, por ejemplo, pasa algo parecido. Es más fácil detectar diferencias entre tintas negras que detectar diferencias entre tintas azules, rojas o de otros colores que hemos probado. Y obviamente los ángulos de iluminación y de recolección dependen mucho del tipo de papel. Los papeles satinados, que son muy brillantes, tienden a hacer que la muestra, si uno coloca ángulos muy pequeñitos, la muestra satura rápidamente y se ve toda una porquería. En esos casos uno usa ángulos más grandes. En cambio, en papeles normales uno hace exactamente lo contrario porque necesita recolectar más luz para que haya poco ruido. Entonces, estas son las dos aplicaciones que más hemos explorado. Esta segunda aplicación también condujo a la publicación de un paper, de un artículo. Este se publicó en la Journal of Forensic Sciences y ahí tienen el QR a quienes les interese, que les va a permitir descargar ese documento en particular. Si no, insisto, puedo perfectamente yo mandarles el documento por correo electrónico a quienes me escriban. Bien. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos a futuro? Primero, queremos continuar la investigación del uso de polarimetría de Euler-Stokes para, primero, realzado de huellas, esto que les mencionaba antes. Falta probar ahora con alguna cámara de vapores de cianoacrilato, sobre otros tipos de sustratos más variados.
como para empezar a optimizar el procedimiento y poder dar algo más específico de en qué casos conviene probarlo, en qué casos no tiene tanto sentido y demás. En ese caso puntual lo que tenemos son resultados relativamente prometedores, pero que requieren mucha más investigación. Segundo, todo lo que tiene que ver con documentación de manchas de fluidos. Cuando los fluidos son transparentes, son difíciles de documentar y de visualizar. Y entonces acá lo que estamos explorando es hacer el uso de la polarización que hacen los insectos, que básicamente la usan para darse cuenta dónde hay agua, dónde hay un charco de agua o dónde hay un río o dónde hay un lago, porque la respuesta del medio les permite distinguir si el medio es líquido o si es un medio sólido. Entonces, algo análogo para detectar manchas de fluidos podría ser interesante y de hecho algo de eso discutimos en mi tesis doctoral. Y otra cuestión muy interesante es la verificación de medidas de seguridad en documentos. Ya hay tintas de seguridad que son tintas que funcionan por polarización. Eso quiere decir que para detectar esa medida de seguridad e incluso analizar los intentos de quienes quieren falsificar o alterar documentos para imitar esas medidas de seguridad requiere mediciones del comportamiento de polarización de la luz. Con lo cual, es otra ventana que se abre a futuro, dado que ya están empezando a comercializarse tintas que funcionan por polarización y ya hay documentos, incluso he visto por ahí pasaportes, cheques y demás que ya funcionan con ese tipo de medidas de seguridad. La segunda línea es aplicar la técnica a fibras textiles y muestras de suelo. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que yo mostré es cómo usarla para realzar contraste, pero las propiedades de polarización también sirven para caracterizar la composición de fibras y de muestras de suelo. ¿Por qué? Porque permiten distinguir distintos tipos de cristales que uno puede encontrar en muestras de suelo e incluso distinguir las estructuras de fibras textiles, por ejemplo, distinguir fibras sintéticas de fibras naturales. E incluso en el caso de las fibras sintéticas, distinguir los casos donde una fibra sintética fue dañada, cortada por medio de un arma blanca, por ejemplo, o por medio de un disparo de un proyectil de arma de fuego. Entonces, esa es una parte que también tenemos como proyecto a futuro, explorar estas aplicaciones. Lo que pasa que lo que nos ha retenido hasta el momento es el hecho de que la instrumentación que hay que hacer, la logística que hay que aplicar para estudiar ese tipo de situaciones es un poco más complicada. Y finalmente, explorar el uso para caracterizar roturas en polímeros, por ejemplo, disparos de arma de fuego en materiales polímeros, y lesiones en cuerpos humanos. Ya hay documentado que de repente ciertas quemaduras o ciertos procesos de abrasión pueden generar cambios en el estado de polarización de la luz y pueden mejorar el contraste en la detección de lesiones como por ejemplo quemaduras o hematomas. Entonces esas son como las tres grandes líneas de investigación que tenemos a futuro. Y eso hace que estemos abiertos a muchas colaboraciones. En primer lugar, en el LOFT, en el Laboratorio de Óptica y Fotónica, estamos en proceso de abrir una línea de investigación criminalística que tiene que ver con, básicamente, como laboratorio, brindar servicios, tanto para casos concretos, aplicando técnicas ópticas y físicas avanzadas, al análisis de evidencia, como investigación y desarrollo. Entonces, de repente, un laboratorio de criminalística o un perito o un abogado o quien sea necesita hacer algún análisis pericial más específico asociado con temas de óptica o de repente encuentra una aplicación que se le ocurre en una causa para ofrecer un peritaje y quiere ver si es viable o no e implica desarrollar un procedimiento nuevo o explorar su expansión a un ámbito no desarrollado y entonces desde luego que estamos abiertos a ese tipo de colaboraciones en el área de investigación y desarrollo. Entonces, todo lo que tendrían que hacer en cualquiera de los dos casos es contactarse con nosotros. Yo les voy a dejar todos los datos de contacto para quien le interese, tiene abierta esa posibilidad. Y la segunda, obviamente, son cursos y capacitaciones en distintos temas que tienen que ver con la especialidad o las especialidades que yo trabajo. A ese tipo de colaboraciones, como por ejemplo esta presentación que estoy dando, también estamos desde ya abiertos con colegas de todas partes del mundo. Bueno, con esto llegamos al final de mi presentación. Espero no haberme extendido demasiado. Muchísimas gracias por su atención y estoy abierto a preguntas. Si escanean ese QR, van a poder descargar directamente mi contacto al celular, que ya tiene mi correo electrónico y mi número de teléfono móvil para que se puedan contactar. Por las dudas que a alguien no le funcione el QR, también tienen ahí mi dirección de correo electrónico.
Muchísimas gracias a todos por su atención. Bueno, gracias, Manuel. Muy buena la charla. Realmente me encantó. Bien didáctico. La explicación que más temía, la del principio, fue bien didáctica, así que la pude entender un poco más de lo que había leído. Muy interesante. La primera pregunta me voy a atrever a hacerla yo, que es lo que hablábamos al principio, antes de que ingresara la gente. Si podés explicar de manera sencilla lo que nosotros conocemos como fotografía con filtro polarizador y esta técnica, eh, ¿qué es lo que aporta además? Viste que al principio decíamos el filtro polarizador común y corriente actúa de esta manera y acá tenés esta capacidad mucho más ampliada, ¿no? Por supuesto, si me permitís, Marcos, para eso lo que voy a hacer es traer una pizarrita, Dale. porque eso me va a permitir hacer algún dibujo que permita ver más fácilmente la explicación. Porque nosotros estamos habituados a leer en nuestros libros siempre el uso de la fotografía con polarización o fotografía polarizada o con filtro polarizador, y esto ya es como más información tiene que ese simple filtro polarizador. Por eso Exactamente. Es lisa y llanamente eso, de hecho. bien, A ver, voy a empezar, voy a aprovechar, aunque te parezca mentira, la explicación teórica del principio para contarte, para empezar a contarte esto. Voy a salir un segundo del modo de pantalla completa para poder ir más rápido. Acá. Yo mencionaba que nuestro estado de polarización, nosotros lo tenemos almacenado en este vector de acá. Y yo había contado que este coeficiente era la intensidad total que tenía el haz, y después acá era cómo esa intensidad se repartía en distintos estados posibles de polarización. sí, Entonces, cuando vos imaginate que incidís con luz, ¿sí? En la muestra, porque hay dos maneras de usar el filtro polarizador. Vos podés poner filtro polarizador solo delante de la cámara, o podés poner filtro polarizador delante de la fuente y delante de la cámara. bien, Tenés esas dos variantes. Entonces, la primera variante, a ver, voy a volver a una imagen, acá. En la primera variante, donde vos ponés el filtro polarizador solamente acá, lo que vos haces es, tenés un haz de luz que no tiene polarización. Está todo concentrado en el estado no polarizado. Por ejemplo, luz del sol, ¿sí? O la luz de un LED o la luz de cualquier fuente típica no está polarizada de ninguna manera. Puede pasar que tu muestra introduzca cierta polarización. Por ejemplo, el reflejo, ¿sí? De pronto de un charco de agua en una imagen introduce cierta polarización. Entonces, lo que hace ese filtro es bloquear esa porción. Ahora, ¿qué porción bloquea? Si el vector tiene toda esta información, lo único que te va a aportar el filtro polarizador es esto de acá. bien. Solo eso. La información de esto y de esto no te la aporta. ¿Sí? Sí, 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 entonces sería menos la matriz, si en forma simple sería más simplificada. La Sí, matriz lo que hace es aportarte toda la información posible. Vos podrías, si trabajaras con dos polarizadores, obtener una parte de esa matriz. Por ejemplo, obtendrías solo esta parte. Si vos tuvieras un polarizador acá y otro acá, girando los polarizadores, te podrías preparar estados de manera tal que podrías medir esta porcioncita de la matriz, esto que está acá. Ahora, todo esto y todo esto no lo tendrías. claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, básicamente lo que haces con un polarímetro, es decir, dicho de otra manera, dos polarizadores son el polarímetro más básico que vos podés tener, pero es un polarímetro incompleto. ¿Por qué? Porque no te caracteriza toda la matriz, te caracteriza solo una porción de esa matriz. Bien, bien, bien. Que podría servir, pero en este caso es más completo el estudio. Totalmente. Va a haber algunas situaciones en las cuales si vos ves que en una determinada situación la matriz completa no te sirve, te alcanza solo con una porción, por ahí puedes usar dos polarizadores. Lo que pasa es que ¿cuál es el problema ahí?
que cambiar de estado de polarización girante te puede introducir muchos errores experimentales. Entonces puede hacer que eso que te pasaba, que en un lugar tenías huella y en el otro el fondo se había borrado, que se te meta, que se te filtre fondo adentro de las otras imágenes, pero no porque haya en la matriz, sino porque está medida de una manera burda. El Bien, polarímetro cambia de estado de una manera mucho más precisa que simplemente girando un polarizador. bien, bien, bien. Y vos recién comentabas que ustedes están manejando en una sola longitud de onda en el visible. Técnicamente usamos tres canales, rojo, azul y verde, Ah, bien, bien. Pero por porque separado, juntos, no, por separado. por separado. Bien, Sí, bien, bien. No, porque ahí estaba viendo el comentario de Claudio, tu compañero de tesis, que ahí dice que van a trabajar en el futuro con agrandar el rango espectral. tal cual. Pero siempre los polarizadores estos trabajan de una longitud de onda, perdón, nunca combinando. A ver, un polarizador puede trabajar en distintas longitudes de onda. Lo que pasa es que, ¿cuál es el tema? Que como la longitud de onda y la polarización son propiedades independientes, te puede pasar que para una longitud de onda el estado de polarización sea uno y para otra longitud de onda sea otro. Entonces, si vos cuando detectás no tenés resolución espectral, no podés separar en la cámara qué corresponde a cada longitud de onda, te va a dar una cosa que es una mezcolanza. Ah, bien. Sí, 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 ¿Se perfecto. entiende? Por eso trabajamos con luz monocromática, para trabajar de una propiedad a la vez. Si nosotros combináramos el polarímetro con un detector hiperespectral, podríamos trabajar polarización y longitud de onda simultáneamente. Bien, bien. Bueno, puedo hacer ahora una pregunta volviendo al trabajo de ustedes. ¿Cómo Por supuesto, sí. saliendo un poco de lo técnico, y digo, cómo llegaron a esta técnica y por qué le vieron que podía tener posibilidades? ¿Qué es lo que vieron ustedes? A ver, a la técnica en realidad llegamos trabajando en óptica. La carrera de física es una carrera que está diseñada de manera tal que si vos querés ser físico experimental, vas teniendo un camino muy gradual donde tenés un primer laboratorio, los primeros laboratorios son de enseñanza, entonces el profesor te acompaña en todo momento, los primeros 5 niveles de laboratorio, lo que se llama laboratorio 6 y 7, vos ya te incorporás a un equipo de investigación. Yo me incorporé al LOFT hace muchos años haciendo mi laboratorio 6 y 7. Después hice mi tesis de licenciatura y finalmente mi tesis de doctorado. Entonces, yo entré a la polarimetría por mi trabajo de laboratorio 6 y 7 y mi tesis de licenciatura. Pero dada mi formación como criminalista, empecé a ver que tenía visos de posibilidad porque había distintos trabajos que analizaban el uso de filtros polarizados Ujú. para eliminar porciones de, digamos, de, por ejemplo, el reflejo en las fotos, el típico glare, ese que es la aplicación más típica, e incluso algo de lo que es revelado de huellas o realzado de contraste con un único polarizador o solo con dos filtros polarizadores, pero donde solo generas una imagen. Al trabajar polarimetría en serio, en vez de tener una única imagen, lo que tenés son miles de millones de imágenes que se pueden obtener combinando matemáticamente esas 16 que forman parte de la matriz. Entonces te da una flexibilidad gigantesca. Sí, sí, eso me parece fantástico. Me parece fantástico. Entonces, así fue como llegamos. Yo empecé a ver, che, pará, hay atisbos, elementos, por ejemplo, qué sé yo, los primeros intentos, por ejemplo, de revelado de huellas dactilares latentes con fluorescencia, que estamos hablando de fluorescencia láser, de láser de mucha potencia en la época del 70, es de Menzel y Dalrymple. Y Menzel, en su libro sobre el tema, menciona ahí al pasar la posibilidad de usar polarización como una propiedad extra, ¿no? Entonces, ya de ahí viene, si vos empezás a rastrear en la literatura de los años 70, 80, la idea de utilizar polarización. En los libros, esto de usar filtros polarizadores para revelado de huellas no está tan trabajado. Lo vas a encontrar, sí, por ejemplo, en el libro de revelado de huellas de Fingerprint and Other Rich Skin Impressions de Champot y compañía. Sí, Eh, y bueno, cuando empezás a ver esas referencias, empezás a encontrar que hay como pequeños intentos, pero incluso en algunos de esos libros, las explicaciones que tienen que ver con por qué los métodos de polarización funcionan tampoco son del todo correctas, digamos, y eso tiene que ver con que no trabajaron en profundidad cómo es la respuesta polarimétrica completa de un medio. exacto. Sí, sí, ahí en ese libro que mencionás, hay, pero es la polarización simple, la que conocemos todos. O sea, Sí,
Y además hay ahí algunas interpretaciones que no están del todo bien respecto a lo que tiene que ver con la pérdida de polarización y demás que hay que ahí tomarlas con pinzas. Escribile a Cristo. Escribile y Sí, decir. es una posibilidad, pero bueno, ahí ya entra la cuestión de, bueno, ¿a cuento de qué vas a escribir así? En todo caso, en algún momento lo publiquemos en algún artículo. Em, Recién hablaban, bueno, del laboratorio. Yo me estoy haciendo, Sí, creo que no aparecen. Em, Ustedes dicen que pueden interactuar con otros profesionales. sí. Eso siempre, por ejemplo, acá en Policía Judicial de Córdoba te cobra una tasa de justicia. ¿Eso es lo que tienen pensado hacer ustedes para brindar soluciones? ¿Cobrar como un importe por pericias? Ya tienen. Esa podría ser una posibilidad. Hay que ver la cuestión administrativa, pero en principio la idea sería esa. Bien, claro, porque como hace el Balseiro casi, o también. Claro, claro, que después incluso eventualmente se puede evaluar, porque digo, si para nosotros es solo la realización de la pericia, es una cosa. Ahora, si de repente la realización de esa pericia implica que nosotros podemos, por ejemplo, aprovechar para expandir nuestra línea de investigación o incluso conseguir muestras para hacer determinados experimentos, eso puede cambiar el esquema de costos, porque es como matar dos pájaros de un tiro. Todo eso igual está abierto, es caso por caso, digamos. Claro, claro, sí, sí, está bien. Bueno, yo no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta eh, en el chat o abrir el micrófono, no hay ningún problema si alguien quiere abrir el micrófono y hacer directamente la pregunta a Manuel. Yo por mi parte, no hay nadie. Bueno, acá preguntaba Raúl, o sea, es un filtro de paso de banda de luz. Sería algo similar, pero no es eso. No es Eh, exactamente eso, es como, eh, a ver, es como una gran zaranda, como si dijéramos así, que lo que hace es, vos viste cuando tenés piedra de distintos tamaños, tenés varias zarandas, entonces empezás primero con el filtro más finito, truc, sacás un pedacito, después son un poquito más grueso, truc, sacás otro, y así, es como que lo que hace esto es agarrar esa luz que tiene componentes que vos no ves y te permite segmentarlos, separarlos. Pero no es color lo que separás, que es lo que haría un filtro, digamos, de los típicos que uno está acostumbrado a usar, sino que lo que separa son las componentes de polarización. exacto. Otro fenómeno vinculado a la luz, como decía. Exactamente, es una propiedad completamente o sea, es una propiedad completamente independiente. Hay un animal, recién vos mencionabas los bichos, ¿no? Que yo el otro día leí algo, la mamba gamba creo que es, que tiene una visión también que incorpora infrarrojo, ultravioleta, polarización. eh, eh, Podría ser perfectamente. De hecho, nosotros en el laboratorio también investigamos líneas que no tienen que ver con criminalística y, por ejemplo, estamos estudiando las propiedades polarimétricas de las alas de las mariposas, que las mariposas sí tienen visión de polarización y entonces hay mecanismos biológicos asociados con esa polarización que tienen que ver con el tipo de ambiente en el que la mariposa se mueve. Hay insectos, hay pulpos que utilizan la polarización para detectar a sus presas y comérselas. bien. Bueno, Digamos, es parte de la evolución, ¿no? De los sistemas ópticos de que cada especie necesita. sí, lo que veía que todos estos sistemas de este insecto, de esta. Ahora no me acuerdo el nombre que tiene este insecto, que lo usan para todo lo que es la- los sistemas de visión para los automóviles. Eh, Claro, bueno, se está estudiando todo el tema de lo que es polarización para reconocimiento de blancos. Es exacto, toda la parte de detección de blancos en el sentido de que un vehículo pueda con radiación infrarroja detectar carteles, el pavimento, incluso también se está explorando para detectores de si el cinturón de seguridad está colocado o no. mira vos. Vi algunos artículos que trabajan eso. De hecho, la otra vez me tocó arbitrar un artículo que tenía que ver justamente con ese tema. Bueno, ese es otro tema también muy interesante. Yo los felicito realmente por estas dos publicaciones que tienen ahí en esas revistas. Eh, es poco común ver por ahí gente de Argentina publicando en esas revistas, ¿no? Con revisión por pares, con Así es. bastante bien eso. Pero bueno, bueno,
Yo creo que con esto estaríamos, Manuel, seguramente van a salir algunos contactos, te van a escribir, pero bueno, por mi parte estoy muy agradecido por tu colaboración para abrir eh, este camino. Creo que Absolutamente. es súper. Estamos nosotros también abiertos a todo tipo de colaboraciones. Ahí me señala Claudio algo que no te mencioné, que es, nosotros por ahora estamos trabajando solo en el rango visible, pero la polarimetría también, como es independiente de la longitud de onda, vos podés trabajar en polarimetría en el visible, pero también en ultravioleta, en infrarrojo. Sí, sí, sí. Digamos, de hecho, hay algunos artículos donde la técnica de polarización, no polarimetría a este nivel, pero sí el uso de polarizadores, se combinó con espectrofotometría IR para analizar la composición de plastificantes en documentos de seguridad. Y eso no no han interactuado con las empresas como Foster o con Regula, por este Por tipo. ahora no. Por ahora no. Por ahora no, pero bueno, es también una capa que se puede poner en un video Spectral Comparator para hacerlo Sí, todavía más caro de lo que ya es, ¿no? sí. No, pero es otra prestación que viene bien, ¿no? Total. Eh, Así como ellos hacen fotografía multiespectral con ese equipo, nosotros lo haremos una cámara Nikon o con otra cámara. Bueno, usaremos otro tipo de instrumental para hacerlo, ¿no? Cada cual se va adecuando a su presupuesto, ¿no? Así es. Yo te agradezco, Manuel, nuevamente, a vos, a Claudio, que está por ahí también, y por supuesto, desde Campus Forense también nos ofrecemos como una plataforma para divulgar estos temas que son súper interesantes y sobre todo con personas como ustedes que colaboran y que también quieren abrir el campo y mostrar lo que están haciendo. Así que muchas gracias por tu participación y por compartir con nosotros todo lo que están haciendo. Yo te A agradezco. vos también y a todos los participantes de la reunión. Muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos a dar por concluido este evento. Estoy realmente muy contento porque es algo nuevo para estudiar, para seguir avanzando. Es una carrera que uno no para de aprender cosas nuevas. Así que, bueno, nos vemos en los siguientes eventos. Voy a dar por concluida la reunión. Muchas gracias por la participación de todos, ¿eh? Saludos a todos.